¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy más que nunca, la realidad, lo que otros no te cuentan, lo que otros cada vez te muestran menos. Aquí te lo mostramos, te lo contamos, lo analizamos y lo debatimos para que vos estés bien informado con la realidad. Iniciando realmente un programa que tenemos todos los temas de actualidad, porque nosotros ni a nosotros nos desvían la atención. Es la agenda de la realidad. En un día cargado de información, en un día donde el gobierno vuelve a mostrar su mal momento, su debilidad política de esta coyuntura y donde la crisis económica lo ha enojado mucho al presidente. Durante el fin de semana leíamos a algunos colegas que indicaban, ¿no?, que hay un Macri irascible, enojado con la realidad, que incluso se muestra con sus propios ministros mucho más inquieto y molesto porque la situación económica o porque la realidad de la Argentina no es la que el relato le venía marcando en estos últimos 2 años, sino que la realidad se le ha destapado y muestra la crueldad de este momento en la Argentina. Y este Macri, que está irascible, enojado con la realidad, molesto, vuelve a exhibir hoy las contradicciones del gobierno, las contradicciones del macrismo. Este Macri que muchos medios o el propio integrantes del gabinete lo exhibían como el primer feminista, tuvo hoy un gesto de machismo auténtico, podríamos decir, de lo peor del machismo y de la descalificación grosera hacia cualquier mujer, hacia cualquier mujer. Y este Macri, que muestra que quiere convocar a un gran acuerdo nacional, al diálogo, hoy vuelve a ningunear a la principal figura política de la oposición. Le guste o no le guste al gobierno, le guste o no le guste a ese peronismo racional que tanto se enamoró de Macri y que ahora no sabe cómo hacer para despegarse de Macri. ¿De qué estamos hablando? Escúchelo y mírelo usted mismo. Es muy importante que todos adoptemos hábitos muy sencillos en nuestras casas, muy sencillos que nos permitan consumir en forma más eficiente y así cuidar el bolsillo. A partir de hoy, gracias a una iniciativa de los equipos de producción y energía, se va a poder calcular de manera fácil cuánto ahorrarse al mes, al año y en 5 años si cambiamos las lamparitas tradicionales de bajo consumo que tengamos en casa por lámparas LED. Las lámparas LED consumen un 80% menos de energía y duran 15 veces más que las comunes. Si quieren hacer la prueba de cuánto se puede ahorrar, ingresen a www.argentina.gov.ar/cambia el foco. Las leyes mágicas que algunos proponen para bajar las tarifas de electricidad a los valores del año pasado, claro que suenan bien. Pero ¿qué pasa con el agujero fiscal que dejarían? Por eso le pido a los senadores y gobernadores peronistas que sean responsables con el futuro de los argentinos y que no voten una ley inconstitucional. Por eso le pido a los senadores que demuestren que existe un peronismo responsable y confiable, que no se deja conducir por las locuras que impulsa Cristina Fernández de Kirchner. Confío en que van a actuar de manera racional, porque la etapa del despilfarro se terminó. Bueno, ahí estaba el presidente que vuelve a utilizar, creo que es la tercera vez en los últimos 15 días, no la cadena, pero está ahí, pero estos mensajes leídos a través de un teleprompter donde trata de enviar. Los de las lámparas LED, bueno, se anunció
que iban a repartirse gratuitamente, que nos hayamos enterado hasta ahora, no han repartido una lámpara LED en forma gratuita. Porque encima que la sociedad tiene que ver cómo paga el tarifazo impagable que le estén pidiendo que cambie las lamparitas con los costos que esto sale cuando la sociedad, reitero, no sabe cómo llegar a fin de mes, en una crisis que cada vez se hace como una espiral, donde el presupuesto familiar, producto de la crisis económica autogenerada por el macrismo, está produciendo. Pero además hoy, fíjese, el presidente apunta sobre ese peronismo racional, dialoguista, que lo acompañó durante 2 años y medio, que incluso traicionó a sus votantes, que los habían elegido a muchos de ellos en las listas del Frente para la Victoria con una plataforma y que muchos traicionaron. Porque de esto habrá que hablar en algún momento en la Argentina. De aquellos que mienten en debates presidenciales o aquellos que traicionan las plataformas votadas por un pueblo. Porque es lo obvio lo que voy a decir. Es una ingenuidad por no decir otra palabra. Pero en la Argentina o en cualquier sistema democrático, el que gana, gobierna y el que pierde es oposición. Y la oposición tiene que presentar alternativas si quiere llegar algún momento al poder. Pero acá se han confundido los tantos. Pero claro, ese peronismo racional que dice el presidente que acompañó a Macri durante 2 años, hoy ya no quiere saber nada con el presidente. Hoy, que el presidente inste a los senadores del peronismo racional a que lo acompañen es quedar pegados a un presidente que ha perdido en la consideración pública y que está atrapado en una crisis económica que el mejor equipo de los últimos 50 años no sabe y no ha sabido cómo afrontar. Por eso vuelve Macri y el gobierno a tratar de confrontar con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que ya tampoco esa estrategia le da resultados, por 2 razones. Primero, porque las urgencias cotidianas de la sociedad están en el día a día, en saber cómo pueden pagar la tarifa impagable, en ver cómo van a llegar a fin de mes. Ya el pasado quedó atrás, no les importa, porque el presente y el futuro, cada vez más preocupante, de las familias argentinas, es lo que hoy está. Entonces esa práctica que a Macri le sirvió para ganar en el 2015, confrontando con la expresidenta, porque antes la calificaban de la yegua, la corrupta, la ladrona, hoy la califica de loca, ya no les da resultado. Y porque además la expresidenta, o por una estrategia política, por propia voluntad, está llamada a silencio desde hace varios meses. Solo a través de su Facebook o su cuenta de Twitter actúa. Entonces, que el presidente en este momento, en el peor momento político que le toca afrontar, marcado por todas las encuestas, marcado por todas las encuestas que marcan que el 66% de los argentinos está desconforme con su gestión, que tiene una imagen negativa del 59%, que los índices de la confianza marcados por la Universidad de Itela han caído a niveles históricos, que el presidente trate hoy de confrontar nuevamente con la expresidenta, ni políticamente ya le da resultados. Hace pocas semanas atrás, en el programa de Alejandro Berkovich, en este canal, se mostró justamente cómo había caído, incluso en las redes sociales, esa confrontación. Cómo ya no daba rating, y esto lo sufren muchos canales que hacían de la denuncia, o muchos programas periodísticos que se han caído en el rating, porque ya, reitero, no les da rating la denuncia de hechos que ocurrieron en el pasado, porque la sociedad hoy está preocupada en saber cómo llega a fin de mes, si puede comer o si tiene que pagar las tarifas impagables producto de una crisis autogenerada por este gobierno. La expresidenta le respondió hoy a Macri, y esto decía a través de su cuenta de Twitter.
Tratar de loca a una mujer, típico de machirulo. Un término que ganó todas las redes, que nos podés acompañar con el hashtag machirulo, es el hashtag, porque ha ganado todas las redes, ha significado hoy muchos memes, como se dice habitualmente, también por la exposición del presidente. Pero esto vuelve aquí. Fíjese, Macri, que muchos le decían, incluso creo que fue hasta tapa de alguna revista, que decía, el primer feminista, vuelve a lo peor. Tratar de loca a una mujer. Porque en la historia argentina también se le dijo locas a las madres y a las abuelas de Plaza de Mayo. Cuando enfrentaban a la dictadura, cuando denunciaban en soledad los horrores de la dictadura, las tildaron de locas. O tal vez cotidianamente, cuando un hombre pierde ante una mujer o cuando un hombre no tiene respuestas frente a una mujer, vemos como muchos machistas históricos de este país las tildan de locas o de histéricas. Lo peor, el peor insulto a una mujer. No nos detengamos, porque también quiero escuchar o ver a muchas feministas que se han rasgado las vestiduras, que frente a cuestiones muy, muy claras y objetivas, y tienen el todo derecho a repudiar, aquí, además, la falta de respeto hacia una figura institucional como es la expresidenta. Pero dejemos de lado la figura de la expresidenta. Es un insulto a cualquier mujer que se la califique de loca. Entonces, la verdad que yo creo que en esta crisis en la que se encuentra el gobierno de Macri, una crisis también interna, de producto de muchas internas, de muchos que están descolocados, de este enojo que Macri, dicen los que lo frecuentan, tiene frente a la realidad que le ha estallado, realmente pierde el presidente, pierde el gobierno, calificando de loca, pierde frente a lo que decían sus allegados. Macri se ha convertido en el primer feminista. Miren cómo impulsa el debate por la despenalización del aborto. Y acá rápidamente se le vuelve a caer el relato y se muestra el auténtico Macri. El Macri machista. No vamos a recordar acá las barbaridades que dijo en campaña sobre algunos piropos a las mujeres, ¿no? Pero además reitero esto. ¿Cómo sale mañana el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, a hablar de que son dialoguistas, que quieren construir un gran... después de ningunear a la principal figura de la oposición? Se les vuelve a caer el relato. Porque hoy, les guste o no, reitero, lo están marcando las encuestas que maneja el gobierno. Le están manejando los encuestadores más serios de la Argentina. La expresidenta no solamente recupera imagen positiva, recupera intención de voto. Todo lo que el macrismo y el gobierno pierde en materia económica y social, lo recupera la expresidenta. ¿Por qué? Porque la gente dice, hace 3 años atrás estábamos mucho mejor que hoy en la Argentina. Es simple el razonamiento. Bien, ahora fíjese también, porque, y además otra cuestión, está mal informado el presidente, porque ni siquiera el proyecto que se votó en la Cámara de Diputados sobre la rebaja de tarifas es de la expresidenta. No es de la autoría ni de la expresidenta ni de los kirchneristas. Es un proyecto muy consensuado por el Frente Renovador, el kirchnerismo obviamente, el Partido Federal, los peronistas racionales, como les gusta llamar a Macri, la izquierda. Es un proyecto muy trabajado y elaborado. El proyecto que tenía la expresidenta presentado en el Senado no alcanzó en una moción que se hizo el tratamiento como tal. Así que ni siquiera es un proyecto de la expresidenta. Pero digo, fíjese qué dura que será la realidad que vive la Argentina. Qué dura y toda la historia que no nos han contado sobre la dureza de la situación económica, para que un economista como Miguel Ángel Broda, que sabemos que es poco sensible, muy poco sensible, porque lo único que le importa es que cierren
cuentas fiscales y cómo están los mercados a los que le rinden culto, durante el fin de semana haya dicho lo siguiente: Broda, el ajuste tiene que acompañarse con comedores abiertos los 7 días, las 24 horas. Broda le advierte al gobierno que el ajuste que se viene tiene que estar acompañado por una real situación social. Y le preguntan, ¿y las consecuencias de ese ajuste? No podemos correr el riesgo de no seguir corrigiendo tarifas con tal de que la inflación sea más baja en uno u otro mes. Acá no se trata solo de dar precios para que los privados inviertan. Se trata de hacer un ajuste fiscal en serio, creíble. Mire, yo veo que vienen tiempos difíciles para la Argentina y lo que el gobierno tiene que asegurarse es que la gente coma. Para decirlo de algún modo, la búsqueda de disminuir los desequilibrios básicos tienen que estar acompañado por comedores abiertos 7 días por 24 horas. Esta economía lleva 7 trimestres de recuperación y tenemos este grado de conflicto e insatisfacción. Habrá gente que sufrirá el ajuste de los precios de los alimentos. Ya está sufriendo la gente el ajuste, broda. Ya está la gente sin poder comer. Ya están los comedores. La propia Margarita Barrientos, que es el estandarte de este gobierno para mostrar que se preocupan por los pobres, acaba de decir que la situación económica en la Argentina es crítica, que cada vez tiene más gente comiendo en sus comedores. Se los dice Margarita Barrientos. Y esto está preanunciando el ajuste que quiere el Fondo Monetario Internacional y que va a imponer a la Argentina y que muchos obviamente están celebrando. Pero además, fíjese el gobierno, ¿a dónde quiere ir? Porque uno pregunta, ¿de dónde va a sacar? ¿De dónde va a rascar la olla para cumplir con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, subsidio cero. Obviamente, ahora vamos a volver a comentar. Antes de ir a esta placa, porque viene bien siempre, con Fernando lo comentamos, cuando el presidente habla de que el otro día lo explicaba muy bien aquí Federico Bernal, y chequeado.com le ha sacado hoy un engañoso a esa aseveración que dice el presidente que la energía es más barata que en el Uruguay o que en otros países que Chile. Pero también el presidente no dice la verdad cuando dice que no hay alternativas. Siempre hay alternativas. La oposición, las pequeñas y medianas empresas le han acercado alternativas. Lo que pasa es que el gobierno está beneficiando a sus socios, los empresarios, en estas cuestiones, ¿no? ¿Que cuánto llevan ganado, Fernando, en estos últimos tiempos? Bueno, Bernal, el otro día lo comentó, el instituto que él preside, el OETEC, dio algunas cifras. 11.300 millones ganaron los 3 empresarios más ligados a este gobierno: Caputo, Mirlin y Pagano. Pagano tiene menos prensa, pero es el que maneja toda la distribución de energía eléctrica en la provincia de Buenos Aires. En el caso de Caputo ganó 3.500 millones de pesos en 2017, pero en una sola de sus empresas, en la distribuidora de gas de Cuyo, ganó 1.300 millones. ¿Y sabés qué hizo Gato con esos 1.300 millones? Los repartió en dividendos. 95% de esos 1.300 millones fue al bolsillo de los accionistas. No fue a inversión, no fue a desarrollar más redes, no fue a mejorar la prestación del servicio. Fue directo al bolsillo de los accionistas. Esto es ganancia pura. Está bien, esto es ganancia pura. Y está bien recordarlo. Vamos a ver dónde el gobierno piensa ajustar. Porque, a ver, el gobierno ha bajado desde la semana pasada un libreto de decir vamos a ajustar en choferes, no nos vengan con ese cuento eterno de que van a ajustar, mire, se van a meter con un chofer. ¿Dónde realmente piensa? Esto lo elaboró Fernando Alonso. A ver, vamos. Operadora ferroviaria de 23.000 empleados, YPF que tiene 19.200 empleados, Banco Nación que tiene 18.300 empleados. El Correo Argentino, que bueno, que además le debe la familia presidencial 70.000 millones al Estado.
16.689 empleados. Y Aerolíneas Argentinas, atento con Aerolíneas Argentinas, 12.196. ¿Qué quiere hacer acá el Estado, el gobierno, con estas empresas, Fernando? Bueno, algunas de esas empresas seguramente van a entrar en algún proceso de liquidación. Aerolíneas es una de las candidatas a pasar al proceso de liquidación por la poca demanda que va a haber del sector privado para hacerse cargo de esa empresa. En cambio, en empresas como YPF seguramente vamos a avanzar con la venta de las acciones o se va a buscar un plan de racionalización. El Banco Nación, que es la entidad más grande del país y la que verdaderamente está detrás de todo el sector productivo, desde siempre el FMI pide la privatización, así que seguramente se va a venir una nueva ofensiva para privatizar el Banco Nación, lo cual va a significar destrozar todo instrumento de apoyo a los sectores productivos. Bueno, habrá que ver ahí qué papel juega la Unión Cívica Radical, ¿no? Los socios de Cambiemos, que siempre defendieron la institucionalidad del Banco Nación. A propósito del Banco Nación, no se supo nada más de Javier González Fraga, su presidente, ¿no? No, la verdad que no, vamos a intentar averiguar. Nosotros acá comentábamos es una buena pregunta, ¿no? Que estaba atravesando un proceso, una enfermedad que lo había alejado de la conducción, se había pedido licencia, algunos decían 2 semanas, otro el mes entero, había ido con la familia a pasear por Europa, estaba en España, pero bueno, prometemos averiguar a ver cómo está. Está bien. Bien, comenzó hoy la marcha federal, otra movilización que debe enfrentar el gobierno. El viernes, aunque el sábado no te la hayan mostrado los titulares de los diarios, fue multitudinaria la contra el Fondo Monetario Internacional. Hoy comenzó la marcha federal de distintos sectores sociales. Esto, por ejemplo, lo que hoy se registraba en La Quiaca, Jujuy, comenzando la movilización. Fíjese esto, también, en La Quiaca, ¿no? Mire la marcha, es realmente multitudinaria. Es asombrosa, se la vamos a mostrar todos los días aquí, todos los días, porque son columnas impresionantes, inmensas, desde distintos puntos de la Argentina, que quieren alertar, que quieren advertir sobre las situaciones de hambre, de pobreza, de exclusión que se están viviendo en estos momentos en la Argentina, que termina el próximo miércoles aquí, en la capital federal. Uno de sus impulsores, el dirigente social Juan Grabois, hoy decía lo siguiente en diálogo con Radio 10. Realmente, yo que empecé a militar en el 2001, volver a escuchar la palabra Fondo Monetario Internacional, que pensé que había quedado en un museo de las cosas feas que pasaban en nuestro país, me pone mal, porque sé y sabemos nosotros, mi generación, de que FMI es igual a hambre, a miseria, a muerte, a represión, ajuste contra los que menos tienen, y que una cosa es tolerar un mal gobierno electo democráticamente por nuestro pueblo y otra cosa es tolerar un tutelaje, una dictadura económica extranjera, ¿no? Bueno, allí estaba Juan Grabois, que es uno de los impulsores de esta marcha federal. Reitero, todos los días le vamos a estar mostrando cómo evoluciona, cómo marcha, qué distintos puntos de la Argentina se van sumando. Pero no nos volvemos a olvidar, estamos ya a fines de mayo, comienza esta semana junio, un junio que se viene recargado, porque atenti, ya se está previendo que la inflación de mayo fue altísima. El gobierno, el propio Duhovne, que decía que prometía para mayo una inflación más baja, no puede con la inflación. Y junio se viene recargado con estos aumentos, además. Aumenta el transporte, el boleto mínimo 10 pesos. Y además las prepagas, 7,5 van a subir las prepagas, aumento autorizado a partir del mes de junio. ¿Y la inflación que se está previendo para el mes de mayo, Fernando? Mirá, hay algunas consultoras que están manejando entre 3 y 4% de inflación para mayo. Sí, no, fuera de toda la lógica. La verdad que va a ser un número muy fuerte. Ninguna consultora espera menos de 2%. Algunas muy optimistas hablan entre 2,5 y 3. Y algunas ya están planteando que se puede acercar a 4% la inflación de mayo, porque es donde se está trasladando toda la devaluación que empezó en abril y que fue más fuerte en mayo, ¿no? Ahora, Gustavo, buenas noches. Buenas noches, Darío. ¿Cómo estás? Bien. Las consultoras que midieron hasta el 15 de mayo
ya estaban sobre el 2%. Así que se supone que va a estar entre 2,5 y 3 seguramente. Más allá que otro dato, yo no sé si suma o no, Fernando, pero el dólar sigue subiendo de a poquito. Sí, bueno, ese es otro dato. Hoy subió de nuevo, ¿no? Sí, cerró en 20.25, en casa de cambio llegó a 25.25, en casa de cambio llegó a 25.50, pero eso no es el dólar que fija los precios, ¿no? El dólar que fija los precios, el dólar mayorista, estaba un poquito más tranquilo porque ahí está el Banco Central con 5.000 millones de dólares cada vez que abre la rueda, pone 5.000 millones en oferta, 25 pesos, y por ahora no se los están tomando. Así que hoy no tuvo que intervenir ni con ventas ni con futuros. Así que por ese lado todavía está un poquito más tranquilo. Bien, Darío, bueno, fue procesada por la jueza chaqueña que está haciendo el proceso, la diputada nacional Aida Ayala, que es diputada nacional, pese a que el gobierno la está protegiendo y que no ha sido tratado todavía su desafuero en la Cámara de Diputados. Está procesada, ¿no? Sí, ya había declarado, porque por ser diputada no tiene impedimentos, va a haber una ampliación de indagatoria, pero la noticia de hoy es que le dictaron el procesamiento con prisión preventiva, le inhibieron los bienes, la embargaron por 200 millones y el delito es lavado de dinero cuando era intendente de Resistencia. Ahora es diputada de Cambiemos y con esta resolución que está llegando, obviamente, al Congreso, no tiene otra alternativa, la Cámara de Diputados, de tratar el tema, como ocurrió en aquella vez mucho más rápido, con mucha difusión mediática, de Julio Devido, que está acusado de administración fraudulenta, que obviamente es un delito menor que lavado de dinero, pero atención, cuando hoy se notificó de la resolución, la ex intendenta se descompuso y está internada en este momento en un sanatorio. Pero ¿Puede lo que ir se presa? viene... ¿Cómo? ¿Puede ir presa? Obviamente tiene que ir. Cuando se produzca el desafuero, tiene que estar, ya está dictada la prisión preventiva. No es como el caso de Devido, ¿te acordás que antes de la prisión preventiva ya lo desaforaron y lo metieron preso porque pidieron la detención? Acá ya declaró, pasó el plazo procesal y tiene prisión preventiva. Y además le van a ampliar en los próximos días por enriquecimiento ilícito, negociación incompatible con la función pública, asociación ilícita y otros delitos. Así que está sin salida, por esto la enfermedad, entre comillas, o esta internación, seguramente tiene que ver con presionar para que diputados por ahora no traten el tema, pero si lo tratan y aprueban el desafuero, obviamente tiene que ir a la cárcel. No hay otra alternativa. Claro. Fíjate, Darío, que estuve hace 2 semanas yo, y lo conté acá en la ciudad de Resistencia, y los colegas de Resistencia, que estuve con varios de ellos, me contaban que realmente es una jueza impecable en su accionar, intachable, que la misma jueza que también está investigando al poder actual en Resistencia, ojo, que está investigando al poder actual, investiga el pasado pero investiga al poder actual. Habla muy bien de esta jueza que hoy ha dictado y una protección del gobierno hacia la diputada Aida Ayala inexplicable. Realmente uno dirá, ¿por qué el gobierno de Cambiemos la protege tanto a Aida Ayala, no? Además hay que decir que hay un gran trabajo del fiscal Patricio Sabadini, que llevó toda la investigación y le dejó la pelota picando a la doctora Zunilda Nuremberger, que tiene que ver con quien dictó hoy el procesamiento. Y atención que esto no hay vuelta atrás, porque su abogado había pedido la exhibición de prisión, el abogado es el doctor Gil Lavedra, y dice que no hay mérito para este procesamiento. Obviamente lo va a apelar, pero me parece que lo más importante, más allá del ninguneo mediático, porque otro tema, más allá que sus pares la bancan, que políticamente puede ser correcto, lo que llama la atención, Gustavo, es el apagón informativo respecto de una exintendenta que obviamente está acusada de lavado de dinero y que tiene que ser desaforada siguiendo la jurisprudencia de la Cámara de Diputados. Lo hicieron con Julio Devido, obviamente lo tienen que hacer. No tienen otra salida con esta mujer. Bueno, y además hay que sumar a este escándalo de corrupción, otro que analizamos mucho la semana pasada, el primer funcionario con un alto cargo del gobierno de Macri llamado a una citación indagatoria, como es el titular del ANSES, Emilio Basavilbaso, pero además otro escándalo, otra arremetida del gobierno contra la justicia. Darío, porque lo separaron al fiscal que inició la investigación sobre Basavilbaso. Ahí está, lo estamos viendo, el doctor de Bedia, que ha venido varias veces a este programa, un hombre puntilloso en cuanto a evitar que quieran
succionar dinero del ANSES, el dinero que pertenece a los jubilados. Llamativamente, en estos días, después de un montón de presentaciones y un montón de acusaciones que él hizo, tanto en los tribunales federales como en otro tipo de tribunales como los laborales, ha sido desplazado, entre comillas. Es lo que hace el gobierno cuando hay alguien molesto y que con los expedientes en la mano, con las pruebas, lo corre. Recordemos el doctor Sony, que tiene la causa del Correo. La verdad que esto de que es un gobierno republicano y que no se mete en las cuestiones políticas que tengan que ver con la justicia, acá no cierra. Otro fiscal que es corrido porque al gobierno, a este gobierno que se demuestra transparente, no le gusta que haya nadie que lo investigue. Y ahí está la cuestión de la división de poderes, que este gobierno confunde permanentemente, ¿no? Claro, además, Darío, no nos olvidemos ya cómo están tratando de correr a la fiscal Boquín por la investigación sobre el Correo, ¿no? Es un gobierno que está arrasando con la institucionalidad, con la justicia independiente, y que obviamente no le gusta que lo investiguen. Hoy también vos adelantabas en Twitter cómo la justicia le ha hecho un llamado de atención a la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, ¿no? Que está, me parece que va a estar en problemas, ¿no? Sí, a ver, Laura Alonso se ha vendido como el paladín de la justicia de controlar a funcionarios, pero en realidad funcionarios del gobierno anterior, porque se hizo todo un seguimiento de las más de 100 denuncias que hay contra funcionarios de primer nivel, de Macri para abajo, de este gobierno, y en ninguna causa la Oficina Anticorrupción se presentó como parte querellante. Solamente en las causas anteriores, que ya venían, que tenían un trámite, que había procesados, en esta causa que recién comienza y donde la Oficina Anticorrupción tiene que aportar pruebas, no se ha presentado ninguna. Sabemos que tiene un amor por Mauricio Macri, pero esto no tiene nada que ver. Puede estar enamorada e investigarlo, pedir que se aclare la situación. Pero concretamente Laura Alonso, que no es abogada, esto es muy importante, claro, no es abogada, entró por decreto, por la puerta de atrás de la justicia, dice que no presenta querellas porque ella no tiene elementos para investigar. Bueno, vos te tenés que presentar, obvio, ver el expediente y después aportar lo que te parezca. Es dramático la función de Laura Alonso, que tapa a todos los funcionarios que a lo mejor, si los investigan, algunos no tienen nada que ver, pero de esta manera tapa, oculta y no investiga absolutamente a nadie. Enseguidita te vamos a mostrar los últimos detalles, las últimas informaciones, las últimas revelaciones tremendas, terribles, sobre la situación que vivieron los tripulantes del submarino San Juan. En las peores condiciones fueron enviados a la muerte, sin perdón. ¿Y la justicia dónde está? Enseguidita las últimas informaciones. Y también, ya, enseguidita vamos a estar hablando con nuestros invitados de esta noche, el ex secretario de Seguridad Interior, el doctor Sergio Berni, y también vamos a estar hablando con el concejal de Zárate, Lucas Castiglioni, sobre la situación social que se vive en Zárate, pero también sobre cómo el gobierno en el plan de ajuste va a dejar sin efecto la construcción de las 2 centrales nucleares proyectadas que realmente le dan más zozobra a una zona que ya está viviendo mucho de zozobra, que es en Zárate. Enseguida estamos con ellos, pero además vamos a estar hablando con Berni, un hombre que conoce seguridad, sobre esto que ya se lo adelantamos la semana pasada, pero que ya surgió el fin de semana, que se espera para los próximos días, el decreto de Macri cambiando el rol de las Fuerzas Armadas. Quieren poner a la gente del ejército a custodiar edificios públicos, a custodiar a Tucha, sacar a Gendarmería, y muchos sostienen para utilizarla para la represión a la protesta social. Enseguida también lo hablamos con el doctor Ver. Bien, muchas veces acá nos hemos ocupado de la persecución que se hace sobre el sector de la juventud, sobre los que tienen portación de cara, sobre los sectores más vulnerables, sobre la gente de las villas, sobre los negritos, los que les dicen así en forma despectiva. Muchas veces nos hemos ocupado y nos hemos solidarizado con la gente de la Garganta Profunda,
que lleva una acción concreta, la Garganta Poderosa, que lleva una acción concreta de denuncia, además de esa excelente revista que tienen, ¿no? Pero que tienen una acción muy importante, de una presencia muy fuerte y muy sociable en la tarea de contención y social que hacen en distintas villas. Esto ocurrió el fin de semana en la Villa 21. Están denunciando otra vez a la prefectura, otra vez, fíjese lo que fue, otra vez la irrupción de la prefectura en una acción vengativa, porque no nos olvidemos que ya la prefectura había tomado secuestrados. Claro, mire cómo se sacan las identificaciones. Ahora se lo vamos a preguntar a Bernie si esto no es ilegal. Sacan las identificaciones y se las guardan. A ver si podemos repetir esto. Mire, se sacan las identificaciones y se las guardan. Estos prefectos, que ya tienen el antecedente de haber matado por la espalda a Rafael Nahuel en el sur, la prefectura represiva de Patricia Bullrich, que el año pasado tomó secuestrados a 2 jóvenes y los sometió a tortura, que eran de la Garganta Poderosa. Y lo que están denunciando, que fue una acción realmente vengativa, porque ingresaron a justamente los hogares donde había el fotógrafo de la Garganta Poderosa o familiares de estas personas que habían sido denunciadas el año pasado, que habían sido torturadas por las fuerzas de la prefectura. Este es el fotógrafo que realmente fue apaleado, su hermana manoseada, insultada, toqueteada por los efectivos de la prefectura naval. Pero fíjese el relato que hicieron los integrantes de la Garganta Poderosa. Rompieron mi puerta, me manosearon, apalearon a mi sobrino y secuestraron a mi hermano por intentar filmar cómo baleaban la casa del vecino que denunció sus torturas, dice Jessica Ascurraire, vecina y asambleísta de la Villa 21. Mi hermana cometió la imprudencia de preguntarles a los uniformados por qué le habían pegado así a su hijo, un menor. Ahí nomás la respuesta fue clarísima: cerrá el orto. Me apretaron el cuello, me patearon las piernas y me dieron con sus palos hasta que uno me puso contra la pared, manoseándome las tetas. Aterrada grité: soltame, me estás tocando. Y peor, me estrujó como una bestia. Callate, puta de mierda, callate, la reconcha de tu madre, negra de mierda, sucia, bocona. Esto los integrantes de la prefectura, ¿eh? Al costado, la represión contra todos los vecinos continuaba recrudeciéndose y mi compañero no podía ayudarme porque lo estaban moliendo a patadas con la mayor impunidad jamás vista. Gritaban: chúpenlo, no importa, agarren a cualquiera. Si así actúan en la capital federal, si así actuaron asesinando por la espalda a Rafael Nahuel, y así actuaron la gendarmería corriendo y llevando a la muerte a Santiago Maldonado. Estas son las fuerzas que denuncia, que protege, mejor dicho, que ahora están denunciadas, pero que protege Patricia Bullrich, que dice que no tienen que demostrar nada, que tienen que actuar. Las fuerzas que les darán instrucción de que se tienen que sacar la identificación. Esto es un acto ilegal lo que están haciendo. Algún fiscal ya tendría que estar investigando esto. ¿Por qué se sacan la chapa identificatoria estos prefectos? Ahora también lo vamos a hablar con Sergio Berni. Vamos con Pedro Briguer. Pedro, antes de ir con los invitados. Buenas noches, muchas noticias del ámbito internacional. Hablaste de zozobra, hablaste de escándalo, hablaste de corrupción. Entonces tenemos que empezar por España, porque esta semana se presentó la moción de censura en contra del primer ministro, jefe de gobierno, Mariano Rajoy, en España, por casos de corrupción. Esto es lo que llevó a que la oposición presentara la moción de censura. ¿Qué dice Mariano Rajoy? Son casos aislados. Escuchen bien, hay un sitio en España que se llama Casos Aislados y se dedica a investigar los casos aislados que señala Mariano Rajoy. Descubrió 387 casos aislados. Escuchen bien, 53% de los casos aislados involucran al Partido Popular. Ahora usted dirá, ¿pero cuánto es en plata eso? En plata
es 122.000 millones de euros. Los casos involucrados del Partido Popular, 122.038 millones de euros. Y usted dirá, ¿cuánto es 122.000 millones de euros? La sanidad, lo que gastó en el 2017 en salud, apenas 4.200. Educación, 2.500 millones. ¿Escucharon bien? Sanidad y educación, un poco más de 6.000 millones de euros. En corrupción, casos verificados, 122.000 millones de euros. Fernando, son fortunas. Sí, claramente. Además, el PP que está investigado por toda una administración fraudulenta, tenía una doble contabilidad, así que debe ser el partido más corrupto, por lo menos en Occidente. Impresionante. ¿Amigo de quién? De Michel Temer, que está atravesando una situación también muy complicada porque el paro de los camioneros se extiende todavía. 8º día de paro de camioneros y está anunciado para el miércoles un paro también de la industria del petróleo, de Michel Cuerda Floja Temer. Gustavo, a vos que te gustan las encuestas, salió una nueva de Brasil. Lula, 39% de los votos a un preso. Toda la oposición junta, 30%. 13 partidos, 13 candidatos no llegan al 30%. Por eso lo quieren preso. ¿Te imaginas en España si Lula está preso por la suposición de un juez, lo que tendría que pasar con Mario Rajoy, ¿no? Bueno, el tesorero, el ex tesorero del Partido Popular, Bárcenas, está entrando en prisión justamente por toda esta caja B que tenía el Partido Popular. Lo hemos dicho en muchas oportunidades. Uno de los partidos tal vez más corruptos de Europa, y hay que ver qué pasa el jueves y viernes, porque están ahí cabeza a cabeza. Lo vamos a seguir durante la semana para ver si cae Rajoy o no. Gracias, Pedro. Sergio Berni, buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, ¿cómo está? Bueno, muchos temas para hablar realmente con usted. Primero quiero preguntarle a usted, como una persona que aparte formó parte del gobierno de Cristina Kirchner, ¿qué le pareció hoy la apreciación que tuvo el presidente Macri respecto a la expresidenta, a quien tildó de loca? La verdad que muy triste, y no solamente por una cuestión netamente machista, porque obviamente lo es, sino porque tratar de loca a la representante del pueblo de los bonaerenses es tratar de locos a los bonaerenses. Y eso da mucha tristeza, no por el significado, sino por la falta de rumbo, porque la descalificación es el último recurso que tiene una persona instruida cuando no puede encontrar un rumbo. Y la verdad que nos apena, y no me apena por Cristina, porque Cristina es una persona que se sabe defender muy bien, pero tratar de loco a los representantes del pueblo de la provincia de Buenos Aires me da mucha pena. Ahora, ahí en el discurso de Macri también hay algo que quería hablar con usted, porque usted la semana pasada tuvo un discurso muy fuerte en el Partido Justicialista, ahí en la cara del presidente actual y de muchos consejeros, donde usted en la cara les dijo, tienen que animarse a cambiar, animarse a hacer oposición, animarse a plantear alternativas. Y ahí el presidente, justamente cuando hace esta alusión que dice, no sigan los proyectos, las locuras de Cristina Fernández de Kirchner, habla del peronismo responsable, ¿no? Usted también hacía referencia un poco en esa, cuando usted marcaba esta y tuvo ese discurso fuerte en el seno del peronismo, también se refería a esos peronistas, entre comillas, responsables para... Mire, yo creo que hay que hacer una clara división entre el peronista responsable y el dirigente responsable. Son dos cosas distintas. Los militantes del peronismo, los afiliados del Partido Peronista, aquellos que simpatizan con el peronismo sin ser militantes o ser afiliados, tienen una visión clara, una visión de coherencia. Y esa coherencia no es más que la doctrina que tiene el Partido Justicialista. Todo aquel que atenta contra esos principios básicos del Partido Justicialista y que va en contra de los intereses del pueblo en general y del peronismo en particular, no es un dirigente peronista. Y cuando decimos esto lo decimos porque todos aquellos que intentan sentarse, y estamos hablando en la provincia de Buenos Aires, que se sientan con la gobernadora intentando representar al peronismo, lo hacen desde la institucionalidad, pero no de la representatividad. Y eso es lo que está pasando. No tienen representación. Lamentablemente el Partido Justicialista tiene un presidente
¿sí? Pero el presidente, usted sabe que el Partido Justicialista es un cuerpo colegiado. Un cuerpo colegiado quiere decir que está formado por varios consejeros y un presidente que lo representa. Y en el seno del Partido Justicialista, en el Consejo donde se toman las definiciones, todos pensamos igual, todos entendemos que el Partido Justicialista es un partido de poder, no es un partido de negociación. Y de oposición. Y de oposición, obviamente. El partido peronista, en este momento de la historia, la gente, la ciudadanía nos votó para que seamos oposición. Y la oposición tiene que ser coherente. Coherente quiere decir que no se puede decir una cosa y hacer otra cosa. Y eso es lo que le está pasando hoy a gran parte de la dirigencia del peronismo en la provincia de Buenos Aires, que dice una cosa y hace otra, que no disputa poder, sino se sienta con la gobernadora a negociar los derechos que hemos adquirido durante estos 12 años de los bonaerenses. Usted como secretario de Seguridad, ¿qué hubiera hecho si tenía esta imagen no solamente tremenda? Sanción y denuncia judicial. No tenga ninguna duda. Así lo he dicho siempre. Pero le quiero aclarar una cosa. Durante mi gestión esto no pasaba. Bueno, pero fíjese, a nadie se le hubiera ocurrido, se ve que le dan indicaciones para que... A nadie se le hubiera ocurrido sacar su identificación. Es una cuestión de conducción. ¿Clima de época? ¿Cómo? ¿Es un clima de época? No, yo creo que hay una conducción que todavía no puede encontrar el rumbo, que está tironeada entre la legalidad y la necesidad de acallar las voces opositoras en la calle, porque lo que ha pasado en la Villa 21 no es más que eso, acallar, aquellos que no lo pueden acallar judicialmente, lo acallan a través de Sergio, un ¿y qué opina represivo. de este proyecto del gobierno que quiere cambiarle el rol a las Fuerzas Armadas, sacar gendarmería del lugar y poner al ejército a custodiar? Por ejemplo, ahora vamos a hablar con el concejal del tema Tucha, pero quiere, por ejemplo, el ejército a que custodie a Tucha. Mire, es una discusión muy profunda, muy complicada, donde hay que ver donde juegan factores ideológicos, factores doctrinarios y factores operativos. Desde ideológico sabemos lo que ha representado las Fuerzas Armadas y con mucho dolor lo digo porque soy un soldado, aparte de médico, de funcionario por eso se lo pregunto, y de abogado, soy un soldado apasionado de su profesión, y me da mucha tristeza lo que ha sucedido y lo que ha generado las Fuerzas Armadas en la historia de nuestro país. Obviamente no podemos culpar a los hijos de los delitos que han hecho los padres. Estos genocidas están presos y este es un ejército, unas Fuerzas Armadas, hijo de la democracia, que no tiene nada que ver con aquel Fuerzas Armadas a que nos referimos. Pero eso es una discusión pura y exclusivamente ideológica. Lo importante es lo doctrinario, y lo doctrinario tenemos las secuencias negativas que tiene que ver la incursión de las Fuerzas Armadas en el manejo de la seguridad interior, y el caso típico es México, Colombia, donde el ejército, o Brasil, pero fundamentalmente México, donde se ve claramente que la estructura de las Fuerzas Armadas sirvieron de soporte, de columna vertebral, para la generación de los grandes carteles mexicanos, que fue el gran error, es lo que se le achaca, es el haber puesto a las Fuerzas Armadas, lo mismo que en Colombia, que el problema de Colombia fue la presencia de los militares y paramilitares. Ahora, esa discusión también es una discusión larga, pero lo más importante es lo operativo, es lo que tiene que entender doña Rosa, que nos está mirando. Es como si yo le dijera a usted que nosotros podemos reemplazar a un médico con maestros en un hospital porque los dos usan uniforme blanco. Entonces, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver con una cuestión de funciones. ¿Puede el ejército, puede la Fuerza Aérea, puede la Marina reemplazar? Sí, lo puede hacer. ¿Lo puede hacer? Sí, lo puede hacer bien. Ahora, eso lleva una inversión tremenda. Lleva, por sobre todas las cosas, una capacidad para hacer lo que no hay cuadro político en este gobierno capaz de hacer semejante transformación. Y por la otra cosa lleva mucho tiempo, muchísimo tiempo. Entonces, operativamente es un total desacierto. Lucas Castiglioni, buenas noches. Zárate viene toda la zona ahí del Parque Industrial Zárate Campana sufriendo las consecuencias de este ajuste de la era macrista. Atucha, ustedes lo han denunciado mucho, viene sufriendo el ajuste y ahora ya está anunciado que no se van a construir las dos centrales están proyectadas. Las dos centrales, primero la tercera, que tenía pronosticado en inicios del 2019, pero esto viene sucediendo en 2015, fines de 2015, diciembre de 2015, asume
Mauricio Macri, 2.500 empleados constructores fuera del sistema de Atucha. Hoy están en riesgo alrededor de 700 por un lado, 100 de manera indirecta. Y verdaderamente muy preocupado, Gustavo, muy preocupado porque vos lo dijiste muy bien, somos un polo nuclear y de hoy, no solamente Zárate Lima, podemos hablar Alsina, Varadero, San Antonio de Areco, Ramallo, San Nicolás, porque muchos trabajadores nuclean eso, la tercera central nuclear iba a emplear mano de obra alrededor de 5.000 trabajadores en el pico máximo y genera lo que genera estas cuestiones de que vienen sucediendo del 2015. Un vacío completo en el consumo interno de la población, de lo que es Zárate, de lo que es Lima. Hay muchas empresas también que se están yendo por la apertura de las importaciones y verdaderamente esto me deja en desconcierto a toda la ciudadanía. Porque... ¿Y cuántos empleos se caen acá? Y acá se caen 800, que son trabajadores que se quedaron para este inicio, que venían discutiendo con China del acuerdo, que avanzamos. Además que ya está prácticamente acordado porque era financiación de China. Sí, ahí recién contradictorio con el mensaje que quiere dar el gobierno. El presidente está pidiendo que usen lamparitas de LED y con esto que puede generar... A ver, lo escuchaba recién a Fernando cuando decía que el Banco Central, 5.000 millones de dólares en las movidas para parar el frenar el dólar. Bueno, financiar a Tucha 3 y terminarla, o sea, poner la guita para terminarla, eran 2.810 millones de dólares. Entonces, digo, un movimiento... digo, a ver, y después escuchaba lo de ANSES, de Basabil Baso. Nosotros terminamos Atucha 2 con dinero del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, 18.500 millones. O sea, utilizábamos los fondos, bien llamados de los jubilados, pero para proyectos productivos. ¿Para qué? Porque esa generación, una vez terminada, va generando guita al propio Estado. Y yo te lo dije, Gustavo, en el programa de Radio 10. Acá tomaron la decisión de cambiar la matriz energética. Vinieron por la matriz energética de nuestro país a modificarla, a cambiar, frenar el plan nuclear, avanzar con las termoeléctricas, que nada más y nada menos son los socios del presidente o los grupos más económicos más grandes del país, en avanzar en ese sistema. ¿Y qué va a pasar? ¿Quiénes van a ser los dueños de la energía en este país? Que ya lo son, ¿no? Que ya lo son los dueños de estas empresas, indudablemente, en la generación, en la distribución, obviamente, y que pega directamente en el problema tarifario que tenemos. Además que a esto que es preocupante, por todo lo que está generando y porque bien podría generar mucha más energía al sistema interconectado, ya estamos hablando un millón de personas serían beneficiadas hoy con la tercera central nuclear. Ahora, esto es un acuerdo con Estados Unidos. Da la sensación de que la caída del acuerdo con China no responde a un problema económico, sino a la decisión del gobierno de darle un apoyo a Donald Trump, ¿no? O de compensar algún apoyo a Donald Trump. El secretario de Estado no es un guiño, es una seamos francos, no es un guiño, es una imposición. Es una imposición. Esto me hace acordar al desmantelamiento del Exocet en la época... El plan Cóndor, de la época de Alfonsín. El plan Cóndor, esto es lo mismo. Soberanía energética, Argentina no puede tener soberanía energética, tiene que seguir siendo dependiente de los factores externos. Entonces, lo que muy bien Lucas está explicando, que es un concejal, es nuestro concejal de Zárate, es la enorme preocupación que tenemos, no solamente por la gran cantidad de despidos, sino cómo va a impactar en nuestra posibilidad de generar y decidir sobre el futuro de nuestros propios recursos, entre ellos la energía nuclear, donde somos uno de los 5 países que tenemos mayor capacidad de exportar energía nuclear. Porque no nos olvidemos que no solamente nos condicionan con Atucha, sino con exportar tecnología a Australia, exportar tecnología a África, mantener, hay un reactor que se ha desarrollado también en Atucha, que Lucas lo puede explicar mejor que yo, que es muy entendido, es un reactor como para pequeñas ciudades, que Lucas sería bueno que lo explique. El CAREN 25 megavatios para pobladores de 200.000 habitantes, un proyecto que venía avanzando a paso firme hasta el 2015, ahora están dando vuelta a ver si lo van a terminar o no lo van a terminar. Pero Gato, te quería agregar algo más. El plan nuclear o la bajada de no hacer la Atucha 3 no habla solamente de lo que puede pasar en las ciudades como Zárate o Lima, sino también lo que pasa con PIAP, con agua pesada. A ver, que hay también 450 empleados que están ahí al borde porque a ver, la generación de esa agua pesada era para este reactor, el próximo reactor y así sucesivamente toda la cadena productiva que tiene el sector nuclear. Que aparte venimos con 45 años de historia nosotros en Argentina, ¿no? No es una... Aparte lo que se retrocede, porque esa gente capacitada
nada, lo que le ha costado al Estado argentino capacitar para que se los tiren, realmente es muy contradictorio. Gracias, Sergio, como siempre, un gustazo. Mire, le voy a contar, si me permite, una pequeña anécdota. Además, usted es vecino, en el año, ahí, ¿no? yo vivo, por eso vivo en Lima. En el año 2003, la escuela técnica de Lima había cerrado y se dedicaba a criar conejos para darle de comer a los vecinos. Del 2003 al 2014 generó la mayor cantidad de técnicos especialistas en materia nuclear. Hoy esa escuela tiene que volver a cerrar sus puertas. Sí, han cerrado, parece un hecho menor, ¿no? Había un parque muy interesante sobre la Ruta 9. Sí, que servía para informar a los vecinos sobre el plan nuclear. Y obviamente, sin plan nuclear, ¿para qué queremos parque? Sí. Bueno, gracias, Lucas. Gracias. Vamos te comprometo con los laburantes y todo, me hacer gustaría que vengan, ¿no? porque es un tema muy interesante que nos interesa seguir. Te agradezco mucho. Gracias, gracias, Sergio. Por favor. Muy bien, enseguidita, tras la pausa, lo que sufrieron los tripulantes del submarino Ara San Juan, nuevas revelaciones, la desesperación de una tripulación que tenía hasta los alimentos vencidos, los mandaron a la muerte, tremendo. Y además, enseguidita vamos, persecución en nuevos medios, acá la persecución que estamos sufriendo los trabajadores del Grupo Indalo, las empresas periodísticas del Grupo Indalo, enseguida te lo contamos. Censura en la Agencia Estatal de Noticias TELAM y despidos que se siguen en más gente de medios críticos. Enseguida toda la información, la realidad, sin ambigüedades, aquí en Minuto 1.